Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en A Contragolpe en este subprograma dominical, un programa de cultura que llega a sus hogares para incrementar ese sentimiento oaxaqueño que nos debe de determinar las acciones cotidianas, porque Oaxaca es hermosa, es digna y es la tierra donde nacimos. Los saluda Guillermo García Manzano. Y Concepción Villalobos, muchas gracias por estar en este espacio a contragolpe como cada mañana de domingo. Y qué bonito escuchar tanto amor por Oaxaca. Se nota que estamos de aniversario, que estamos celebrando a la ciudad y por supuesto no podemos escapar de este ánimo festivo y de estas ganas de agradecer a esta hermosa ciudad que compartimos. Oye, ojalá que como ha sido costumbre de muchos años, participe más ampliamente la ciudadanía en todo su esplendor, porque yo creo que hombres y mujeres tienen el mismo derecho de tener presencia en la selección de cuadros, de actividades, etcétera, y además que creo que es importante que, aun cuando le vamos anexando a nuestros festejos de los lunes del cerro, algo siempre, un poquito más, un poquito más. Estamos buscando el hilo negro, diría yo. Pues yo digo que el agua hervida. El agua hervida. Pero en fin, Pues, busquemos. Cantemos, oh Oaxaca, tu cielo de zafir, tan bonitas esas mañanas. No, y aparte, como seguramente lo están poniendo ahorita de fondo musical, el nito, porque por vida de Dios que soy puro nito, nacido y creado en este solar. Oaxaca es mi tierra, mi barrio, el Peñasco, y si alguien lo duda, que avance nomás. Ay, qué bonito que la gente se anime a celebrar una ciudad que nos da tanto, que tiene tantos retos, que tiene tantas formas de disfrutarse o de no disfrutarse, que sí, como muchas ciudades tiene problemas, pero que definitivamente cuando se viste de fiesta nos regala momentos extraordinarios. Fíjate que yo estaba recordando que hace mucho tiempo solamente participaban como apoyo, nada más como apoyo de los comités organizadores de los lunes del cerro, las mujeres, y no todas, ¿eh? Doña Mari Toledo, como acompañantes, como ¿no? acompañantes prácticamente, venían, claro. De la costa era Rosaelia Añorbe, sí. y párale para de el contar. Respeto de las... Ya, y bueno, doña Genoveva Medina sí, claro. del Mar, que en paz descanse, y párale de contar. Pero ahora, después de, en aquel entonces, comenzaron a tener más presencia las damas en la organización. Espero que sigan. Aportan mucho y tienen una sensibilidad que no poseemos nosotros. Pues y además es un asunto de que, como dicen, las historias contadas en voces de mujeres también son historias distintas. Sí. La sociedad que se mira con los ojos de mujeres y con los ojos de hombres es una sociedad mucho más enriquecida, más amplia, mucho más diversa. Pero, pues mire, la verdad es que yo acabo de ver que este Comité Intercultural para los Valles Centrales, a menos que haya faltado alguien en la foto, es un club de Toby. Y entonces, ¿cómo vas a elegir grupos como las chinas oaxaqueñas, que son de mujeres, si estás toda gente muy respetable, compañeros y amigos muy respetables, algunos conocemos, otros que no? Es una decisión institucional, dijeran de los grupos de poder que ahorita están tomando decisiones, pero definitivamente que este asunto de incluir mujeres en más espacios es algo muy importante para enriquecer tradiciones, momentos festivos, políticas públicas y un largo etcétera. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y lo digo con toda sinceridad, porque yo recuerdo mucho que había un director de cine que era Moraita, se apellidaba, no recuerdo su nombre de pila, pero que decía que siempre tenía que tener a una mujer a un lado cuando estaba tratándose de dirigir una película. ¿Por qué? Porque ella tenía la sensibilidad de la que él carecía. Y cada uno de los hombres que han tenido una pues responsabilidad muy grande, normalmente también tienen la obligación de tener no solamente a su lado, sino al parejo a una mujer. Y fíjese, en este tema de las delegaciones, licenciado, dos nombres muy bonitos que usted, que habría que agregar a la lista que usted ya dijo, doña Celia Yaniza en su momento, que fue una gran mujer, y pues la inolvidable Margarita Toledo, que recibió los aplausos y también las rechiflas con mucha dignidad, pero siempre con una gran pasión por lo que se hacía. María Luisa Acevedo Conde,
tantas mujeres que han estado ahí, ahorita Malena Rivera, que al final del día son mujeres con mucha experiencia y mucho conocimiento. Claro, sí. Pues a todas las mujeres que participen, lo mejor, ¿eh? Y bueno, pues es el momento de escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? A Solecita Alvarado, o sea, ¿quién más? Para que nos dé todo lo que va a acaecer culturalmente en esta ciudad en esta próxima semana. Así es que adelante, Sol. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Con el gusto de saludarlos este domingo de abril del 2024. Esta semana tendremos los festejos por el 492 aniversario de la ciudad de Oaxaca, con una serie de actividades que van del 25 al 28 de abril. Disfrutaremos del toque de chirimía, repique de campanas, la lectura de la cédula real y las mañanitas. La sesión de cabildo en el Teatro Alcalá con la participación del coro de la ciudad el día 25. Además, presentaciones editoriales, conferencias, exposiciones fotográficas y escultóricas. Un coloquio, música, un partido de béisbol entre los guerreros de Oaxaca y los olmecas de Tabasco. Conciertos con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca y la selección de la diosa Centeot, que representará al municipio de Oaxaca de Juárez. Todas las actividades son gratuitas. Consulta el cartel de aniversario en el Facebook de A Contragolpe o en el del municipio de Oaxaca de Juárez. Celebremos la ciudad de Oaxaca. No te puedes perder la charla con el maestro Seiji Shimoda, Reencantamiento del Vacío, sobre la performance art y el Japón, perspectiva de un precursor. La plática se efectuará mañana, lunes 22 de abril, a las 11 de la mañana en la Galería de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales de la UAPO en Seúl. El miércoles 24 de abril, a las 6 de la tarde, en la Sala Juárez de la Facultad de Música de Bellas Artes, se estrenará la obra concertante para 2 saxofones, alto y soprano, con cuarteto de cuerdas. Piezas del maestro Edgar Segura, y la entrada es libre. La BS Canteras ha organizado el Festival de la Lectura Leer nos hace feliz, para celebrar el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor, con intercambio de libros y de pulseras, día de campo, proyecciones, exposiciones de libro objeto, nieves literarias y mucho más. Acércate a estas actividades con libros y pulseras para intercambiar y trae a tus amigos el próximo 23 de abril a las 5 de la tarde en la BS Cantera. Y en las actividades de la 15ª Semana de la Fotografía Estenopeica, no te pierdas la exposición a través de una rendija de Héctor Covarrubias, formada con instantáneas estenopeicas. Estará vigente todo el mes de abril en la Biblioteca Nestrosa. La entrada es libre. En la Semana Estenopeica se ha programado charlas, talleres y exhibiciones. Visita el Facebook de Oaxaca Estenopeica y consulta su cartelera. La Fonoteca Juan León Mariscal presentará el próximo jueves 25 el concierto Gala de Niños Solistas de la candidata Oaxaca. La actividad se llevará a cabo a las 7 de la noche en el claustro del Centro Cultural San Pablo. La entrada es libre, pero el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Y también puedes disfrutar de estas presentaciones desde el Facebook de la Fundación Jaca. Y hoy, como todos los domingos, al mediodía tendremos el concierto dominical en el lado poniente del Zócalo capitalino, con la Banda de Música del Estado. No te pierdas el de hoy. Date una vuelta por nuestras redes sociales, en donde nos alojamos como A Contragolpe Oaxaca. Y desde ahí continuamos nuestra charla. Regálanos algún comentario o un me gusta. Me despido. Les deseo un excelente inicio de semana, una excelente semana de aniversario de la ciudad y les mando un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sol, por estas recomendaciones en la agenda cultural. Claro que vamos a estar ahí. Bueno, es el momento de hacer nuestro primer corte, gracias a La Mexicana que nos permite estar aquí en este espacio a través del 570 de AM, del 94.9 de FM. Gracias a ustedes que nos reciben en las redes sociales y pues les invitamos a que se queden porque ya empezamos. Estamos en A Contragolpe.
espacio cultural. El temblor del 14 de enero de 1931. El miércoles 14 de enero de 1931 a las 7:53 de la noche, los relojes marcaron el comienzo de una nueva era para Oaxaca. La tierra se movió de pronto en zarabanda fantasmagórica que por segundos se volvía frenética. Por doquiera, a nuestros pies caían con pavoroso estruendo muros y techos de añejas construcciones que no podían resistir el alevoso ataque de aquello que más que nada parecía el fin del mundo. Las luces de todas las líneas se fugaron, mientras los gritos de pánico resonaban en letanía macabra. Cuando al cabo de una eternidad el sismo pareció decrecer, la ciudad de Oaxaca ya había cambiado su fisonomía, pues había sido casi totalmente destruida. Hubo necesidad de dormir a la intemperie por varios meses. Llegó auxilio, se formó un comité pro damnificados para administrar la ayuda en víveres. La propiedad, deshecha hasta sus cimientos, vino a despreciarse a grado tal que sus poseedores no veían cómo deshacerse de ella para dirigirse casi todos a la metrópoli, en busca de nuevos horizontes que aquí consideraban cerrados sin remedio. Y así se fueron de Oaxaca. La abandonaron. Muchos nunca volvieron a contemplar la ciudad surgida como consecuencia de aquel temblor. Muchos volvieron años después como ingratos oaxaqueños ausentes. Un espacio cultural. Deshojan sus luces tornasol, y en las cumbres se mira ya teñí, con los besos dorados de tu sol, y en las rondas sus trinos de turpial. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe, y bueno, vamos a iniciar con el tema que hoy nos convoca. Fíjense ustedes que 1931 fue un año muy importante, muy, pues no sé, muy especial para el estado de Oaxaca y la ciudad de Oaxaca también. ¿Por qué? Porque después de aquellos terribles terremotos de 1928, en enero de 1931, si no recuerdo mal, el 16, como a eso de las 7:50, algo así, de la noche, se presentó un terremoto muy fuerte. Un terremoto que, a mi gusto, un parteaguas en el siglo XX, desde el punto de vista de que no solamente se destruyera gran parte de la ciudad de Oaxaca y muchas partes de los valles centrales y de otros lugares, sino fundamentalmente porque pues hizo que la población de Oaxaca se fuera, mucha de ella, fuera de nuestra entidad. Y se fueron, como bien se ha mencionado, tanto a la Ciudad de México como a otros estados de la República, básicamente el Estado de México y Puebla. Pero en fin, creo que a partir de entonces, de esa despoblación de la ciudad de Oaxaca, originó la preocupación de las autoridades y entonces pues se hicieron una serie de actividades tendientes a recuperar no solamente el entusiasmo, la moral, el vivir en una ciudad que habría que reconstruir, etcétera. Y qué mejor que nos platique de esto una persona que ha escrito junto con una compañera suya, Daniela Trafano, que nos platique Salvador Sigüenza Orozco, nuestro gran amigo de A Contragolpe, de todo lo que acaeció en 1932 y sus antecedentes inmediatos. Bienvenido, ya sabes que esta es tu casa. Hola, buenas tardes, muchas gracias, mucho gusto en saludarte, Guillermo, igualmente Conchita, muy contento de poderlos saludar en estos días tan calurosos y próximamente tan festivos por un aniversario más de la ciudad de Oaxaca.
que el 25 de abril, pues como sabemos, cumple 492 años ya. Y como señalas, efectivamente, los sismos, sobre todo ese gran sismo de principios de 1931, para mí es un elemento que explica mucho del devenir de la ciudad de Oaxaca durante el siglo XX y explica también en parte estas expresiones que ahora son los lunes del cerro y la Guelaguetza, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Como ya lo señalaste, hubo un despoblamiento de la ciudad porque los daños fueron muy grandes y en 1932 se estableció un comité que impulsó festejar el 4º centenario de la ciudad. Primero porque era una fecha simbólica, ¿no? Un centenario, el segundo, el tercero, el 4º centenario. Y segundo porque se vio como una forma un poco de levantar el ánimo alicaído de la población, porque realmente los daños fueron tan severos que hubo mucha migración y la ciudad destruida, pues tratemos de imaginar una ciudad de 25 o 30 mil habitantes, el proceso de reconstrucción, el proceso de levantar nuevamente aquellos muros de adobe o aquellas paredes de cantera, y el proceso sobre todo de tomar plena conciencia como ciudadanía, como comunidad que ocupa un espacio sísmico, de qué implicaba esta frecuencia, que hay un estudio ahí sobre sismos en Oaxaca que coordinó Virginia García Costa con la Secretaría de Protección Civil, y hace como 10 años hay un libro, una especie de historia de los sismos en Oaxaca, cómo ha habido un ciclo de sismos recurrentes, ¿no? Entonces, esos elementos pues le van a dar un nuevo perfil a la ciudad, porque de por sí la ciudad no era una ciudad, como decimos luego, era una ciudad chaparra, ¿no? Pero esto reitera un poco ese perfil de la ciudad que permitirá muchos años después que le den que reciba el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, ese es entonces un elemento, ¿no? El festejar el 4º centenario. El otro elemento es el descubrimiento de los tesoros de Monte Albán, ¿no? De la tumba 7 de Monte Albán. O el hallazgo, más que descubrirlos, el desenterrar ese tesoro, ¿no? Que también de alguna manera que fue una noticia arqueológica a nivel mundial por la belleza, el refinamiento de las ofrendas que allí se encontraron. Entonces, eso también ubicó a Oaxaca de golpe y porrazo en el mapa mundial, sobre todo de la arqueología, ¿no? Esta riqueza de las joyas mixtecas que fueron halladas allí y, como decía yo, la calidad del trabajo. Y entonces, el comité que se creó para organizar un festejo que permitiera, obviamente, primero realizar una celebración acorde con pues, el 4º centenario, y segundo, la certeza de tener un programa de actividades que permitieran que la gente pues se animara. Entonces lleva a crear a lo largo del mes de abril, no nada más el 25 de abril, pues varias actividades que se distribuyen entre diferentes sectores de la ciudad, porque finalmente pues era, por decirlo de una manera muy simple, las fiestas de la ciudad, ¿no? Entonces se recurre al Instituto de Ciencias y Artes, a las escuelas primarias, obviamente los maestros como promotores culturales, y digamos que las pequeñas élites oaxaqueñas interesadas en temas culturales, médicos, abogados, contadores. Entonces hay una conjunción ahí de voluntades, obviamente apoyados por el gobierno del estado y el gobierno municipal, para llevar a cabo muchas actividades, no solo de carácter cultural, sino también productivo y algunas obras de infraestructura. Entonces digamos que esa sería una primera perspectiva que podría yo apuntar respecto a este año. Salvador, este encuentro de voluntades, como tú lo refieres, la ciudadanía, los profesionistas, los maestros, el propio gobierno, que es quien convoca prácticamente, y esta asociación o este grupo de ciudadanos que dicen qué vamos a hacer. Yo en este libro al que hace referencia el licenciado Guillermo, en Oaxaca 1932, creo y estoy segura que leí cuál era como esta política pública federal que tenía que ver con la construcción de una identidad en los años 30
y con la reivindicación, si está bien dicho, de estos valores culturales, con el seguir buscando este rostro de quiénes somos. Y en Oaxaca pues caen en blandito, porque el quiénes somos empieza a hacer guiños a lo que hoy llamamos la diversidad cultural. ¿Tú escribiste sobre eso? Pues bueno, aquí es una cuestión en parte también de interpretación y de perspectivas a partir de las evidencias históricas, ¿no? ¿Qué es lo que yo interpreto? Que el régimen que surge de la revolución, entre todo este proceso, vamos a decir, de ingeniería social y cultural por tratar de crear una identidad mexicana, impulsa en términos generales a nivel nacional la China poblana como elemento femenino y los charros y los mariachis como elemento masculino. Y empieza un paulatino proceso de difusión de esos elementos y su música y una serie de imágenes como para respaldarlo, ¿no? Porque es muy visual, los nacionalismos luego suelen ser muy visuales. ¿Qué es lo que sucede en Oaxaca? Pues aquí había una tradición que luego es impulsada fuertemente por el gobernador Genaro Vázquez para reconocer y poner en el espacio público elementos de la identidad regional, ¿no? O sea, canciones, sobre todo canciones, pero también obviamente música, danzas, bailes. ¿Por qué? Porque es una forma de reproducir este esquema, digamos, nacional, pero considerando que ya había una serie de, vamos a decir, contenidos culturales a nivel local que habitualmente se seguían, algunos reproduciendo en los pueblos, o también había un proceso de creación de toda esta canción vernácula oaxaqueña de los años 20 y 30 o de las primeras 3 décadas del siglo XX, que tienen esta añoranza o que le cantan a las regiones. Por ejemplo, la canción Mixteca, que es creo de 1919, 20, no recuerdo bien el año, pero es de estos momentos. Esta añoranza tan profunda y tan hasta que hace llorar pues a mucha gente por el terruño y la forma en la que refleja de alguna manera elementos del paisaje, ¿no? Qué lejos el sol y el cerro donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento, o tierra del sol, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay una serie de elementos de la vida cotidiana, del contexto, que se van incorporando a estas expresiones, sobre todo las canciones, pues también a otro tipo de manifestaciones. Entonces, que son de alguna manera, si no la respuesta, el complemento al nacionalismo de chinas poblanas y de charros. Y lo vemos en los programas de la época, ¿no? Que de repente ahora interpretación del jarabe mixteco y ahora un son de la sierra y ahora tal cosa, ¿no? Entonces es una mezcla, es un sincretismo muy peculiar en Oaxaca y seguramente en otras partes, pero aquí se potencia por la diversidad de los pueblos y comunidades indígenas. Y hablando de esto, creo que hay algo muy importante, porque ese modelo, ese paradigma de nuestra cultura para que fuera más allá del ámbito local y que se extendiera a nivel general, nos hace pensar que hubo un grito de batalla de un poeta que escribió El Nito y acompañado por el gran Samuel Mondragón, que le pone música, y entonces es como decir, no me rajo, aquí yo soy el Nito, el oaxaqueño, el que va a salir adelante. Y esto nos da pauta para que en el siguiente bloque hablemos ya de lo que es en sí las primicias que hicieron los gobernadores y los ciudadanos oaxaqueños del 400 aniversario, pero en lo que después se llamó homenaje racial. Estamos aquí conversando con Salvador Sigüenza, bien a gusto, así como nos gusta conversar en domingos. Gracias, Salvador, por estar aquí. Y bueno, pues vamos a continuar con esta conversación en el marco o en la víspera de esto que es el aniversario de la ciudad de Oaxaca, que celebramos con tanto cariño, con tanto amor, con esa inspiración que nos deja el Nito y la canción mixteca, ¿por qué no decirlo?, que acaban de ser también mencionadas en este espacio. Quédese aquí, estamos en A Contragolpe. Y en los surcos fecundos del trigal,
las alondras comienzan a cantar. Pues ya estamos de regreso aquí en A Contragolpe. Salvador, estamos haciendo este recuento de cómo fue aquel aniversario número 400 de la ciudad de Oaxaca, y estamos en una semana muy festiva para la ciudad de Oaxaca, y además que se presta para esta evocación y para dejarnos guiar por este libro que se llama 1932, que ustedes publicaron hace algunos años y que decíamos es una referencia obligada el Lunes del Cerro, por la razón que vamos a explicar ahorita y que tú nos vas a compartir, pero es una referencia muy importante también en el marco del aniversario de la ciudad de Oaxaca. Nos quedamos con cómo se integra este programa de actividades culturales y artísticas. Las voluntades se integran, el universo sopla, el viento sopla a favor y ocurren cosas maravillosas como esas que anuncian que van a ocurrir grandes y muy importantes cambios para una comunidad como Oaxaca. Y aquí entonces ya se prepara ese homenaje racial de que tú nos estás hablando. Y en ese homenaje racial, Salvador, ¿quiénes participan y cuáles son las actividades previas para ese homenaje racial? Bueno, el homenaje racial participa prácticamente todos los grupos y organizaciones que en la ciudad de Oaxaca tienen cierto nivel de cohesión en términos de expresiones culturales, ¿no? Primarias, o sea, todo lo que es sistema educativo de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Participación, Instituto de Ciencias y Artes. Bueno, participa el gobierno del estado, pero sobre todo se articula a través de tres personajes que son el director de educación, Policarpo Sánchez, Alberto Vargas, y ahorita no recuerdo el nombre de la otra persona, pero se articula porque ellos son los que impulsan. Cuando yo decía las élites me refería a este tipo de personajes, ¿no? De la ciudad. Entonces, ellos vinculan fuertemente y empujan para que suceda. Ahora, hay una cosa muy interesante que a mí me gusta recordar cada vez que hay oportunidad de señalarlo. Como el homenaje racial tuvo un elemento que era fundamental, que era la presencia de pueblos y comunidades de las regiones, a quien se encomendó organizar a los pueblos y a las comunidades que decidió invitarse, fue a los maestros de esos pueblos, ¿no? Entonces les llegó una carta del gobierno del estado, del director federal, del director de educación del gobierno del estado, diciendo un poco qué es lo que se buscaba, cómo deberían organizar a las personas que iban a venir a Oaxaca en esas fechas, o sea, una especie como de un conjunto de indicaciones para que llegaran a la ciudad de Oaxaca a finales de abril de 1932, y qué se esperaba que mostraran y que trajeran a la ciudad para esa celebración. Entonces, digamos que a grandes rasgos ese sería un elemento. El otro, hubo muchas actividades culturales previas al 25 de abril, serenatas, obviamente presentaciones públicas, espectáculos en el Teatro Macedonio Alcalá, y en el particular caso de Oaxaca, pues como se iba a seleccionar una señorita, que era la señorita Oaxaca, que era a la que de acuerdo a las nociones culturales y hasta raciales de esa época, se le iba a render honores porque iba a simbolizar, iba a representar la ciudad de Oaxaca, pues se hizo un concurso para seleccionar a la señorita Oaxaca. Hubo dos candidatas y el ambiente fue tan tenso, digo, no voy a relatar toda la historia, pero fue muy tenso. Llegó un momento de violencia porque la gente se apasionó, y digo, era parte del objetivo que la gente se apasionara por la celebración, pero no a esos niveles, que tuvo que intervenir una tercera mujer como para atemperar las circunstancias, atemperar las emociones, y fue en ella quien recayó el nombramiento de señorita Oaxaca, que fue Margarita Santaella.
Y en este caso también yo creo que puede asociarse la idea de que hubiera una mujer un poco con la idea de la patria, ¿no? ¿Quién representa a México? Pues la patria. ¿Y quién encarna la patria? Pues una mujer que es la patria, ¿no? O la América, que es la que vemos cada 15, 16 de septiembre en los pueblos de Oaxaca, cantando el himno y participando muy solemnemente. Entonces, en este caso, lo que se nombró fue este personaje, señorita Oaxaca, ¿no? No había diosa Centeotl, digo porque sé que ahorita va a salir el tema, y en este caso, lo que se estipuló en el programa es que ella iba a representar a la ciudad de Oaxaca en los programas y actividades culturales, artísticas y todas las que hubiera, pero sobre todo en el homenaje racial del 25 de abril de 1932. Mencionaste algo que es muy importante, que fue la selección, o la elección, mejor dicho, de la señorita Oaxaca. Se supone que representaba a la ciudad de Oaxaca tan destruida y que las diversas regiones del estado vendrían a darle pues pleitesía, apoyo, solidaridad, hermandad. Y de ahí fue precisamente la base en que tanto Jacobo Dale Vuelta, el gran Ramírez de Aguilar, periodista muy connotado, como pues desde luego tú mencionaste ya al alma del homenaje racial que fue el doctor Vargas, Alberto Vargas, y muchas otras personas más. Pero la realidad es que el gobierno del estado lo que hizo fue decir previamente, vamos a enviar especialmente al interior del estado para hacerles la invitación que llegaran por acá. Y realmente fue tan importante esto que hubo una serie de personas que sí pudieron llegar a Oaxaca. La comunicación no estaba tan sencilla y vinieron como embajadoras de distintos lugares del interior, faltando la costa y algunos otros más. No sé si por problemas también de comunicación, pero fueron en total 11 señoritas más la propia señorita Oaxaca las que presidieron este homenaje racial. Yo quiero decirte, Salvador, que una de las cosas más importantes que acaecieron en aquel entonces fue que hubo 2 concursos para elegir a la señorita Oaxaca. El primero que se vino para abajo, por lo que despertó de pasiones tanto en las salas de los estudiantes del antiguo Instituto de Ciencias y Artes del Estado, como en trabajadores, sindicatos, los trabajadores del gobierno del Estado. Y hubo 2 candidatas que sobresalieron. Chelita Ruiz, la mamá de los Gutiérrez Ruiz, de Juan José y de Gerardo, en paz descanse, y desde luego Sarita Brena. Entonces fue tan emocionante y tan reñido el aspecto que mejor por los sucesos que no vale la pena comentar ahorita, pero tuvieron que decir renunciamos a ser candidatas, y hubo un segundo concurso que ganó precisamente la señorita Margarita Santaella. Creo que es importante que sepamos que también como acababa, como bien lo dijiste, de realizarse el descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán, también hubo un litigio para atraer nuevamente a la ciudad de Oaxaca las joyas que se habían llevado por carencia tal vez de alguna ley o de algún reglamento, y se las llevaron al Distrito Federal de aquel entonces, pero las regresaron para una gran exposición que fue en la hacienda de Aguilera. No sé, metí mi cuchara, pero creo que era importante puntualizar. No, sí, está muy bien. Yo agradezco tu precisión porque precisamente yo creo que esa sociedad oaxaqueña del principio de la década de 1930, pues finalmente era una sociedad pequeña en términos, vamos a decir, cuantitativos, y me imagino que paulatinamente se fue corriendo el entusiasmo. A ver, estamos hablando de que no había todos los medios de comunicación que ahora tenemos al alcance, entonces mucho era en el boca a boca, y ese es un elemento importante, ¿no? La vida cotidiana de una ciudad capital de un estado que no tiene todavía una dinámica muy fuerte en este sentido, ¿no? Y el otro elemento fundamental que yo creo es importante señalar precisamente en esta idea de tratar de aglutinar y que llegara a la mayor cantidad de representaciones, la carencia de carreteras, ¿sí? No existía ni la carretera panamericana. Entonces, ¿cómo se venía a Oaxaca? En tren.
digo, en tren o en recua o en algún otro tipo de transporte, lo cual implicaba obviamente dedicarle muchos días al traslado. Entonces, por eso es importante, y en ese álbum está, en ese libro, perdón, está señalado, y los nombres de cada y las fotos de cada una de las mujeres que vinieron representando a sus regiones, precisamente porque implicó un esfuerzo muy grande. Y también por eso mismo, algunas no vinieron porque era demasiado demandante, no solo en términos de días, sino el esfuerzo físico que realmente se tenía que invertir, vamos a decir, para un traslado de esa naturaleza. Sí, qué importante lo que mencionas. Y vamos a ir a nuestro siguiente corte, pero también me gustaría dejar así sobre la mesa la reflexión o la curiosidad para que luego vayan y lean el libro de qué es lo que le pedían, esta carta que manda el gobierno del estado a los municipios, cuáles eran las condiciones que pedía, porque es interesantísimo leer qué era lo que entendían por cultura representativa, que era digna de venir a representar. Y ahora nos discutimos muchísimo en la diversidad cultural y en los comités interculturales con nombres muy rimbombantes, pero siempre sigue habiendo un ejercicio de una política pública o de un gobernante en turno que dice qué es lo que vale la pena presentar y la dinámica en las comunidades que se generó para que estas mujeres pudieran venir. Yo quiero pensar en esos años, a estas mujeres no era fácil soltarlas y decirles en sus familias, anda en un viaje de tantos días para que te vea todo el mundo. Tuvieron que ocurrir procesos muy interesantes también, que seguramente que ya se ha escrito algo de eso, o que son preguntas que nos quedan ahí pues para trabajos posteriores. Pero bueno, vamos a seguir en esta conversación con Salvador Sigüenza, que está tan sabrosa, que está tan bonita. Y sí, felicidades a la ciudad de Oaxaca, que está de aniversario. Quédense aquí, estamos en A Contragolpe. Muy lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores, la tierra donde nací y en donde están mis amores. Oaxaca, vives en mí. Pues ya estamos en la última parte de este programa de A Contragolpe, y la verdad sí valdría la pena que nuestro queridísimo amigo Salvador Sigüenza, doctor en historia y además un investigador tiempo completo, nos hablara un poco del contenido de ese teatro de masas, como alguien le llamó, al homenaje racial, y que ahora pues dan por hecho que ese fue el inicio de la Guelaguetza. Yo bien pienso más bien que no fue tanto el inicio de la Guelaguetza, sino de ahí se tomó mucho para posteriormente crear lo que ahora conocemos como Guelaguetza. ¿Sabes qué? Que hubo embajadoras que llegaron con los caballeros del bien, que llegaron pues a armar un homenaje a la ciudad de Oaxaca, muy romántico, excesivamente romántico, tan así que inclusive porque Fernando Turribarría, aquel excelente historiador, decía la Guelaguetza como espectáculo, y ahí tal vez esté la respuesta a eso, es un remedio del homenaje racial en la conmemoración del 4º centenario de la exaltación de Oaxaca al rango de ciudad. ¿Te acuerdas tú, históricamente hablando, cómo se desarrolló allá en el Cerro del Fortín, en la antigua llamada Rotonda de la Azucena, ese homenaje racial? Bueno, mira, voy a empezar retomando un poquito lo que mencionó Conchita hace unos momentos. ¿Qué decía las cartas de invitación? Porque creo que es un elemento del cual se puede desprender en parte lo que se presentó en aquella tarde del 25 de abril. En síntesis, las cartas dirigidas a los jefes políticos y a los maestros decía básicamente que escogieran a las personas más típicas y representativas de las comunidades, entendiéndolo como, estoy pensando un poco en los valores de la época, ¿no? A las más indígenas de esa región o de ese pueblo. Una, que portaran la indumentaria auténtica de la región. Ese fue el segundo. Y el tercero, se les pedía que trajeran productos de la tierra, ¿no?
Entonces, digamos que estos tres elementos creo es importante tenerlos presentes en términos de estos estereotipos que luego se van formando. Porque esos elementos, si uno busca y encuentra y lee revistas y periódicos de la época, transmiten esos estereotipos, pero ya con fotos, ¿no? La solemnidad de la mujer del istmo, la discreción y hasta un poco la forma en que las mujeres de la sierra son más dóciles o más con cierta mansedumbre. Y lo estoy un poco citando de memoria, pero está en los periódicos, ¿no? Y en las revistas. Bueno, luego vienen y primero, el homenaje racial fue vespertino, fue a las 4 de la tarde. Y existen los programas ahí donde se detalla de principio a fin que va a haber. Segundo, no fue un encuentro cultural como de danzas, bailes, sones, jarabes, etcétera. No, fue un homenaje. Recuperó, por un lado, elementos, vamos a decir, cívicos. Se cantó el himno nacional, se hizo la bandera, se cantó el himno socialista regional. Recordemos que estaba muy en boga los partidos socialistas en Oaxaca, y que incluso hubo un juramento a la fidelidad oaxaqueña, que si mal no recuerdo, y puedo estar equivocado, lo creó Alberto Vargas, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, esa vertiente. Hubo música clásica, ¿no? Y también hubo tablas de gimnasia de los estudiantes de las primarias. Entonces fue una mezcla muy, muy rara, digamos, muy diversa, pero muy heterogénea, de expresiones cívicas, culturales y hasta deportivas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió? Y se ve en la foto, que de alguna manera sí hay un recorrido, una especie de desfile de las delegaciones, pero están ellas, las delegaciones o los grupos que representan a las regiones, se sientan alrededor de la rotonda para que acompañen a la señorita Oaxaca a observar y apreciar el programa. Pero no es que bailen ahora los sones y jarabes mijes y que bailen ahora las sones del... No, fue un homenaje racial, y por eso de aquí me voy a la siguiente explicación o interpretación. Fue un homenaje racial, fue un programa, además fue el 25 de abril, fue en abril por la tarde, no tiene que ver nada directamente con la Guelaguetza, ¿sí? Bueno, y fue tan dentro de los recuerdos o dentro de la percepción colectiva de cómo se realizó el homenaje racial, pues tuvo un impacto en esa sociedad y en ese momento, que al año siguiente que hubo el primer Congreso Mexicano de Historia en noviembre de 1933 y que Oaxaca fue la sede, de alguna manera trató de repetirse eso. Ahí sí, considerando que venían a Oaxaca historiadores, estudiosos de la cultura. Recuerden que estamos hablando de la década de 1930. Se decidió presentarles parte de esa diversidad cultural de Oaxaca, porque pues evidentemente tenía que ver con la historia y con la cultura, que finalmente pues es el perfil de contenidos y de temas que se busca por parte de quienes asisten a este tipo de eventos o a este tipo de congresos, de actividades. Entonces, se repitió, pero obviamente no estamos hablando más que del homenaje racial del 32 y un programa cultural al año siguiente. A la par del homenaje racial, y ya lo mencionó Guillermo, hubo una exposición agrícola ganadera con los productos agrícolas y ganaderas de la época en el edificio de la ex hacienda de Aguilera, al norte de la ciudad, donde está la Facultad de Medicina, ¿no? Diario había diferentes actividades, pero algo que también para mí creo que fue un acierto es tratar de reconstruir cierta infraestructura, porque recuerden que hubo un terremoto en 1931. Entonces, los dos ejemplos más simbólicos, y ahí están, uno más que otro, está el mercado del Cuarto Centenario, atrás atrás de la Iglesia de la Soledad, pues obviamente es de ese año. Y el puente Cuarto Centenario, ¿no? Que se utilizaba para ir hacia Jojo, ¿no? Y que luego fue dañado posteriormente y ha tenido ahí unos procesos de restauración, ¿no? Pero sí hubo una serie de
obras de infraestructura para la ciudad. Bueno, ahora voy y con esto acabo por lo pronto, ¿no? Lunes del Cerro, Guelaguetza, homenaje racial. A ver, el homenaje racial fue en 1932 y ya no hubo otro, ¿no? Sí, entonces decir, el homenaje racial es el antecedente de la Guelaguetza, es cuestionable. ¿Por qué? Porque primero el homenaje racial, ya dije a grandes rasgos en qué consistió, ¿no? Y fue en abril. ¿Qué es la Guelaguetza? Pues la Guelaguetza, como sabemos, es un sistema de ayuda recíproca entre los pueblos zapotecos y entre muchos otros pueblos con otro nombre, la mano vuelta. Y en este sentido, Guelaguetza en su origen y en su práctica como práctica cultural de los pueblos es la ayuda recíproca, ¿no? Y los lunes del cerro, pues es un paseo que ese sí data de los meses del mes de julio, es un paseo que se hunde en la época colonial, ¿sí? No podemos decir es el aniversario 321 del lunes del cerro, porque no, es una práctica que se fue conformando en el tiempo. Y repito, si estamos hablando de paseos de origen colonial campiranos que van teniendo muchos elementos religiosos, festivos y hasta paganos, pues ahí tenemos un eclecticismo en ese paseo, ¿no? Entonces, repito, son tres cosas diferentes que con el tiempo van convergiendo. ¿En dónde? En el mismo espacio, el Cerro del Fortín, obviamente en la misma ciudad, y se jala hacia julio, ¿no? No es precisamente tema de esta sesión o de esta conversación, pero entonces se va uniendo diferentes elementos y se van amalgamando alrededor de un mes en el que ya no hace tanto calor, hablando de calores, ya llovió y el verano siempre es un momento más emotivo y más fresco, y sobre todo incluso antes de que hicieran el auditorio, obviamente mucho antes de la famosa velaria, la perspectiva del valle de Tlacolula era una forma era tal que invitaba a ir a dar un paseo, ¿no? Aunque después de uno se mojara, y eso era parte de la tradición de ir a hacer estos paseos de lunes del cerro y bajar, que en esas fechas son de julio, es la fiesta del Carmen Alto, pero se va amalgamando, es una construcción ahí que se van amalgamando, que se van uniendo diferentes elementos que sí sucedieron, no se inventaron, se crearon. Por ejemplo, el homenaje racial, pues es un homenaje de una sola vez, pero se van amalgamando, se van recuperando contenidos y dan como resultado lo que ahora tenemos como las fiestas y las celebraciones que se realizan cada mes de julio en Oaxaca. Por lo tanto, el 5º centenario, que es dentro de 8 años, y el próximo 492 aniversario, pues termina siendo una celebración cultural, pero no se compara en movilidad de personas con lo que sucede en julio. Claro, y pues hay muchas cuestiones que se quedan para la reflexión, tenemos poco tiempo. Hace 100 años prácticamente se hizo un programa tan fuerte y poderoso como el homenaje racial, que se juntó con otras circunstancias, como ya lo explicaste, pero que dejó honda huella en nuestra sociedad. Tendríamos ya que empezar a pensar, para no improvisar, pues cómo se va a conmemorar ese 5º centenario para quienes les toque, a quienes nos toque suerte compartir esta ciudad dentro de 8 años, Salvador. Fíjate, Salvador, que hay una cosa que simbólicamente cerró el homenaje racial, que es que las señoritas fraternidad, que eran las delegadas o las embajadoras de las regiones, en un momento determinado rompieron un corazón donde salieron muchas palomas para los distintos rumbos del estado de Oaxaca, llevando el mensaje de fraternidad. Ojalá que simbólicamente en estos tiempos tan aciagos se rompa un corazón para que salgan las palomas también a llevar mensajes de fraternidad a todos los rincones del estado de Oaxaca. Te agradezco mucho tu participación porque ha sido excelente y sobre todo muy oportuna. No, yo les agradezco la oportunidad de llegar a sus escuchas, que sé que son bastantes y son muy, ahora sí que muy religiosos, muy asiduos. Y bueno, pues agradecido con la invitación
y les mando un cordial saludo y un muy fuerte y no sé si decir o no, caluroso abrazo. Hoy, un muy fuerte y fraternal abrazo para que quedemos en la sintonía. Muchas gracias, Salvador, de parte de todo nuestro equipo de A Contragolpe. Y bueno, pues gracias también a quienes hacen posible este espacio, a la mexicana que nos permitió transmitir, a Eder Zuckerman en la edición de este programa, a Sobeida Toledo en el manejo de nuestras redes sociales, a Soledad Alvarado en nuestra agenda cultural y a ustedes sobre todo por el favor de su atención en esta mañana de domingo. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo y en domingo vamos a Contragolpe. Y esperarlos el próximo domingo en un mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano, les decimos muchas gracias. Doy la vida, oye la voz de mi angustia que llora y que canta, queriendo volver. Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver.